Estimados aprendices, muy buenas noches. Sean bienvenidos a la sesión en línea programada para el día de hoy del programa de formación complementaria virtual SARLAF, Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Entonces vamos a compartir la pantalla para que podamos entonces de manera directa poder ingresar y poder de esta manera facilitar el acceso a cada uno de los espacios que tiene la formación. Como siempre, ingresamos por la página Territorium, senaterritorio.tla, y es importante revisar la información de los anuncios, ¿sí? Ya cerramos la primera actividad e iniciamos la segunda actividad de aprendizaje. Sin embargo, al haber cerrado la actividad de la semana 1, no implica que esté cerrada la plataforma para envío de actividades correspondientes a esa semana. Se reciben las actividades y se considerarán que han sido enviadas en fecha después del cierre, pero se calificará de manera del 100%. Ingresamos entonces a contenido del curso. En contenido del curso vamos directamente a proyecto, y en proyecto podemos ver la información correspondiente a la semana 2. Proyecto, la carpeta actividad 2, y ahí encontramos la guía de aprendizaje, material de formación, material complementario y las evidencias. Está Olga por entrar. Entonces descargamos la guía de aprendizaje y es así como al darle clic podemos acceder a la información correspondiente a la guía. Para esta semana tenemos el desarrollo de 3 actividades. La primera corresponde a un foro. El foro sobre el conocimiento del cliente, ¿cierto? En el sentido de que el cliente es la fuente principal de la actividad financiera. Y para ello debemos responder los 2 interrogantes. ¿Cuáles serían esos parámetros que debemos seguir para encontrar la diferencia entre el cliente y el usuario? ¿Cuál es la diferencia que existe entre ser cliente de una entidad, bien sea financiera, de seguros o de financiamiento? Y el segundo interrogante tiene que ver con qué importancia tiene la superintendencia financiera o superfinanciera y cuál es esa autoridad que tiene la superintendencia financiera sobre las entidades que están sujetas a su inspección y vigilancia con respecto al lavado de activos. Entonces, esa sería la participación en el foro. ¿Cuál sería ese concepto que usted tendría de cliente y cuál sería el concepto que tiene un usuario? Y cómo la superintendencia, a través de su poder de vigilancia y control, ¿cierto?, principalmente sobre el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo, puede ejercer en las entidades vigiladas. Recuerde que están los bancos, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento comercial y las aseguradoras. Entonces, en ese grupo
están vigiladas por la Superintendencia Financiera. Adicionalmente, aquellas entidades que cumplen con los requisitos de más de 160.000 salarios mínimos deberán reportar información. La segunda actividad y evidencia, ¿cierto?, es la prueba de conocimiento, que es un cuestionario, una evaluación que está disponible en la plataforma y que la vamos a conocer y a resolver mirando a cómo se resuelve, ¿listo? Y hay un estudio de caso de un señor Armando Paredes Segura, ¿cierto?, que es cliente del Banco Coralina de Mar, son pues, nombres ficticios, y es un propietario de la droguería de la región y presenta alguna información que usted como gerente debe tener en cuenta para responder los siguientes interrogantes, ¿cierto? A raíz de la información que se da en el caso, entonces indicar si es prudente cancelar la cuenta bancaria, cómo se aseguraría antes sobre la procedencia en el aumento de los ingresos del cliente sin que él sospeche, o sea, cómo busca información y cómo tomaría esas medidas para que el cliente no se entere. ¿Sí? O sea, las personas no les gusta ser investigadas y mucho menos en un tema como el tema moral, ¿cierto? Ya veíamos los riesgos, un riesgo moral, un riesgo que la persona pues sea tildada de lavador de activos, ¿cierto?, cuando efectivamente no lo es, sino que ha tenido una ampliación del negocio a través de actividades que son legales, ¿cierto?, en Colombia, y que por un motivo X o Y ha incrementado su patrimonio, sus ingresos, ¿cierto? Algunas empresas o entidades que antes no tenían desarrollo, o antes de la pandemia no tenían un buen desarrollo económico, hoy se ven favorecidas. Entonces deberíamos revisar antes de eso para tomar cualquier decisión. La pregunta sobre si podría usted llamar al señor Paredes y enfrentarlo directamente diciéndole sobre el caso que se está tratando y si consideraría importante y necesario avisar a las autoridades sobre este movimiento. O sea, serían esas tres evidencias: la del foro, la evaluación y la del presente caso. Es así como dentro del mismo contenido vamos a obtener el material sobre conocimiento del cliente. Aquí tenemos las instrucciones, vamos a la segunda página, le damos clic y nos descarga el material correspondiente. Este material contiene información sobre el tema del cliente actor inicial del movimiento financiero. Aquí podemos observar sobre el concepto de cliente, ¿cierto?, de la Federación Latinoamericana de Bancos, cómo se pueden conocer los clientes en general, cómo se determinan las operaciones inusuales y sospechosas y cuáles serían esos sistemas de reporte. Entonces, con la lectura de esta información podrá desarrollar el caso correspondiente. Entonces, diferenciar entre el cliente y obviamente quién es el usuario. Y las evidencias se pueden enviar a través del enlace, como lo hicimos la vez pasada, de evidencias. Aquí vemos que hay 3 evidencias, hay 4 espacios. Esta es la introducción, las instrucciones. Aquí sería el enlace para participar en el foro. Recuerden que también podemos hacerlo desde la página principal, ¿cierto? Aquí podemos desarrollar la evaluación. Entonces aquí podemos indicar ver evaluación y nos deja desarrollarla. Aquí tenemos prácticamente 2 horas para desarrollar la evaluación. Son 20 preguntas. En este caso, por eso hay 4 páginas. Es importante revisar estas 5
Sin embargo, si usted le va a decir enviar, en la primera página dice que ha contestado 0 de 20, ¿cierto? Usted le da a cancelar y continúe desarrollando. Siguiente, de la 6 a la 10, la 10 a la 15, la 11 a la 15, hasta la 16 a la 20. ¿Sí? Ahí están todas las preguntas sobre conocimiento del cliente y actividades sospechosas o operaciones sospechosas. ¿Dónde encuentran las respuestas? En el material que venimos entregando en la plataforma. ¿Listo? Estas serían las actividades. Aquí vamos a darle siguiente. Vamos a cerrar aquí con más material, evidencias. Y en evidencias, foro, evaluación y el taller estudio de caso. El estudio de caso es muy conveniente desarrollarlo en un archivo Word o PDF o cualquier otro documento para subirlo. Ahora lo miramos cómo lo hacemos. ¿Listo? En ese orden de ideas de conocimiento del cliente, las entidades financieras, especialmente las aseguradoras, cada vez que van a tener un contacto con un cliente y van a hacer una póliza, por ejemplo, de vehículos, de bienes, ellos tienen un formato único de conocimiento del cliente que lo denominan formato SARLAF. ¿Sí? Es muy conocido como SARLAF. Hay uno que se aplica para persona natural y otro para persona jurídica, ¿cierto? Recuerden que en el caso de la persona jurídica, ella es representada legalmente por una persona natural, es decir, un gerente, un presidente, que hace las veces de representante legal de la organización y en ese orden de ideas eres quien actúa en nombre de esa persona jurídica. Los dos formatos son diferentes, ¿sí? Entonces aquí tenemos el instructivo para la persona natural, ¿sí? Van a tener ustedes acceso a esta información también, ¿cierto? Este es un ejemplo de cómo se hace el conocimiento de un cliente, ¿sí? De la primera parte tiene que ver con la vinculación que tiene quien va a brindar la información con el tomador del seguro. Y una persona es el tomador, pero usted puede ser beneficiario, ¿cierto? O puede ser una persona, un familiar beneficiario, puede ser comercial en el sentido de que está tomando una póliza de administración de bienes o algo por el estilo, o una vinculación de carácter laboral o ningún tipo de vínculo, ¿cierto? Y aquí empieza a tener el conocimiento del cliente, la persona natural, ¿cierto? Si es un tomador, si es el asegurado o si es el beneficiario. Para cada uno de ellos se diligencia el SARLAF, ¿sí? ¿Qué calidad tiene en ese caso? El tipo de documento, la fecha de expedición, primer apellido, dirección, domicilio, conocimiento de la actividad. Aquí hay algo que es el CIU, ¿cierto? Clasificación Internacional de Actividades, ¿cierto? Económicas. Que vamos a obtener a través de las diferentes páginas o la misma aseguradora le puede indicar. Entonces, si es asalariado, para el caso, esa es la 0010. Si es pensionado, la 0020. O si no, la busco a través de la información que me brinda, bien sea la aseguradora solidaria, ¿cierto? Código CIU, o las cámaras de comercio. Hay una información que es la información de ingresos, de egresos, activos y pasivos, e indicando cuál es el concepto de otros ingresos si tiene. Si hay actividades de operaciones internacionales,
¿Mm? Adicionalmente, una declaración del origen de fondos, que es muy importante, porque con ellos es que se define por parte de la aseguradora o por parte de la corporación o el banco de dónde provienen sus recursos para desarrollar las actividades, en este caso para pagar la póliza de seguros. ¿Por qué? Porque a través del proceso de seguros se puede presentar lavado de activos. Entonces aseguran un vehículo que tiene un costo, por ejemplo, de 100 millones o más de pesos. Ahora cualquier vehículo vale un poco de plata, ¿cierto? Se siniestra, es decir, hay pérdida total, un accidente, bien sea real o ficticio, ¿sí? Y hacen la reclamación a la compañía. Ahí entonces opera el lavado de activos, ¿sí? O sea, pueden traer esos recursos para que a través de la compañía de seguros, sin ella conocer, pues obviamente obtengan esos ingresos del pago del siniestro. Pues ahí se lava el activo. Y hay una información de firma y huella. En este caso, a raíz de la pandemia, hay algo que se denomina firmada electrónica de los PDF. Entonces, ellos también pueden enviar un proceso de firma electrónica, ¿sí? Para poder desarrollarse. ¿Correcto? El SARLAB de persona jurídica también lo podemos revisar. Coloqué como ejemplo aseguradora solidaria, pues inicialmente porque pues tiene la información disponible para la página. Y aquí están los datos de la persona jurídica. Entonces ya no hablan de nombres y apellidos, sino razón social, NID, correo electrónico y la información del representante legal. ¿Sí? En este caso la razón social pues no tendría pues vida legal sin la representación legal. O sea, siempre debe existir una persona que responda por esa organización. Entonces, los mismos datos, tipo de empresa, el código CIU y demás, la información de los bienes que tiene asociados, ¿sí? Es bien interesante los integrantes de la junta directiva, quiénes están ahí, si es una persona expuesta, ¿cierto? Persona políticamente expuesta, PEP, y la información adicional de los ingresos, la actividad financiera, las operaciones comerciales internacionales, como también